Eh, Vamos a iniciar. La transcripción no, transcripción no me la, no necesito transcripción. Espere, porque programación, no necesito transcripción. De tener transcripción, aquí ya está. Ya, perfecto. Entonces, sí, activar subtítulos, no. Transcripción, no, entonces no es necesario. Perfecto. Listo, entonces ya vamos acá a compartir pantalla y vamos a iniciar. Muy buenas noches a todos ustedes. Esta es la clase de literatura universal que se había pausado un buen tiempo. Generamos un semestre casi sin la clase por muchas situaciones académicas que estaba por terminar, algunos problemas laborales, algunas cuestiones, responsabilidades que tenía que sacar durante este semestre y por fin pues pude lograrlo y volví entonces a la clase de literatura, vuelvo a la clase de literatura. Y vuelvo desde el punto en que la dejé, pues quiero hacer como una especie de recorderis de qué fue lo que hablamos. Pues la clase, en realidad, esta clase está enfocada en la última parte de literatura universal, la parte de literatura antigua. Nos enfocamos en China y la verdad pues que con China tuvimos mucho que hablar. La primera sesión de China hablamos sobre toda la estructura política, social, cultural, hablamos sobre la tradición china, la escritura china, el horóscopo chino, los inventos de los chinos, las festividades de los chinos, ¿sí? Todo lo que implicaba el tema del mundo chino. Y después llegamos a un aspecto muy importante que fue su religión. Y ahí nos centramos en el budismo. En esa clase explicamos en qué consistía el budismo, cuáles eran las filosofías de Buda, en dónde estaba enfocada toda su trabajo espiritual y hacia dónde llegaba, cuáles eran la idea del budismo, que era, digamos, la filosofía que planteaba el budismo, hasta que llegamos a la parte de por qué el budismo seducía tanto a los escritores y a la literatura universal. Eh, Esta clase fue muy especial por eso, precisamente por el tema del budismo. Luego, la siguiente clase, nos centramos en la mitología china, en qué era China, de dónde era su origen mitológico, cuáles eran sus principales dioses, su origen como tal. eh, Hablamos de varios tipos de emperadores, de situaciones eh, alegóricas al mundo chino. Y luego nos centramos en algunos aspectos históricos, la historia milenaria de China, hasta llegar a un personaje que va a plantear, digamos toda la religión fundamental de China, que va a ser el confucianismo. Y hablamos del confucianismo. ¿Qué es el confucianismo? ¿Quién es Confucio? ¿Por qué el confucianismo tiene tanta simbología y es tan importante en China? ¿Qué hizo? ¿Por qué sigue vigente? Todavía hay descendientes de Confucio. ¿Y qué fue lo más importante que él planteó dentro de su mundo filosófico? A partir de ahí, pues hablamos de otros elementos, de otros descendientes de Confucio, los promotores del confucianismo, y hasta llegar a centrarnos en algo muy importante que planteaba uno de los libros fundamentales del confucianismo, que fue el I Ching. Y hablamos del I Ching, cuáles eran las características del I Ching, eh, por qué sus 64 hexagramas eran tan
fundamentales y qué significaban. Y hablamos de cada uno de los hexagramas en una explicación un poco rápida, pero que se darán, pues se dieron toda la información para que la gente obtuviera esta temática. A partir de ahí, después pasamos a un tema muy especial, que fue el de Lao Tse y el taoísmo, todo lo que implicaba el taoísmo para nosotros. ¿Qué significa, cuál es su filosofía? ¿Qué pasó con Lao Tse? ¿Por qué eh, generó una filosofía tan especial en el mundo chino que se oponía en cierta manera a la burocracia del mundo del confucianismo chino, ¿cierto? Entonces, taoísmo chino como algo más, una filosofía un poco más modesta que la del confucianismo. Y leímos algunos apartes de el Tao Te Ching, ¿sí? El libro importante del taoísmo. Eh, Esa fue, digamos, la segunda clase de China. Y la tercera, ya nos centramos en las dinastías, en las grandes dinastías del mundo chino. mm, y sobre todo, en especial, la primera dinastía, que fue la dinastía Qin. Todo lo que implicó este emperador, el arte de la guerra de su general, todo lo que implicaba la historia de este emperador, toda la mitología que hay alrededor de este emperador y cómo se fue transformando el mundo antiguo en el mundo moderno y, por ejemplo, el tema de la quema de libros, porque para él los intelectuales y los confucianistas tenían que caer porque la historia tenía que empezar con él. Entonces, todo lo que implicó los soldados de terracota que están en la tumba de él, que todavía no se ha destapado y que en algún momento eh, se destapará, pero dicen que todavía no se logra ni se va a hacer porque tiene todo una complejidad dentro de su tumba para poderlo destapar. Además que es una cuestión supersticiosa destapar esa tumba porque puede atraer la desgracia al imperio chino y nadie quiere ganarse, digamos, esa maldición. Y ponen de ejemplo, por ejemplo, ponen de ejemplo la profanación de la tumba de Tamerlán, como el imperio ruso profanó la tumba de Tamerlán y cayeron, los rusos cayeron con el imperio alemán, con la invasión alemana y sufrieron mucho y hasta que volvieron la tumba a Samarcanda nuevamente, el imperio ruso volvió a triunfar. A partir de ahí, pues empezamos a hablar de la dinastía Han, que ya promovió, digamos, el confucianismo nuevamente, eh, todo lo que implicaba la cultura china, los periodos de los tres reinos, todas las guerras en ese momento, hasta llegar eh, las dinastías oriental y occidental, China occidental y China oriental, todo lo que implicó en las guerras para hasta conformarse un verdadero imperio. Y al final de esa clase hablamos de la Gran Muralla China y todo lo que implicó para el mundo chino esta megaestructura que algunos dicen que se ve desde la luna, ¿no? Pero y es una de las grandes estructuras, es la única construcción humana visible desde la luna, se dice. eh, Todo lo que implicó esta construcción y todo lo que implica hoy en día. Bueno, y ahí quedamos, así quedamos hace 6 meses. Es una lástima no haber podido, quise continuar, sin embargo, en las vacaciones fue un poco difícil por unas responsabilidades que tuve y después dejé ahí esa parte. Sin embargo, pues volví y espero no defraudarlos, no acabar con estas clases que estaban iniciando y que iban con muy buen ritmo. Creo que me voy a gastar otras 2 clases para el mundo chino, no me preocupa.
La verdad no me preocupa, no me preocupa. Permítame un momentico, apago la cámara, mi cámara, eh, para poder darle mejor calidad al internet. No me preocupa la parte de las clases, la cantidad de clases, eh, porque me interesa hablar de este tema muy especial. Bueno, entonces vamos a centrarnos aquí, permítame un momentico, y vamos a hablar de la dinastía Tang, que es una de las dinastías más especiales que va, digamos, a consolidar el imperio chino como tal. Va a ir del 618 al 907 y se va a ir expandiendo tal como vemos acá en esta diapositiva. Entonces va a ir extendiéndose poco a poco y le va a dar, digamos, una consolidación a lo que se va a llamar una nación como tal, una nación china. Entonces, este imperio Tan mm, va a durar una buena cantidad de tiempo. A través de las guerras, pues va a tener algunos conflictos, pero sin embargo, pues se va a consolidar como una gran nación mm, y como un gran imperio. Es el punto culminante de la civilización china y la época dorada de la cultura cosmopolita. Con su gran base de población, la dinastía pudo reunir ejércitos profesionales para competir con los poderes nómadas en el dominio de Asia interior y las rutas comerciales a lo largo de la ruta de la seda. Va a consolidar esa ruta, va a generar toda una posibilidad de que se dé esa ruta de la seda, esa ruta comercial, eh, porque hay un imperio que de verdad consolidado y que va a mandar y que va a defender las caravanas. Fue un periodo de progreso y estabilidad en la primera mitad de la dinastía hasta la rebelión de An Lushan, 755-763. El budismo se convirtió en una influencia importante en la cultura china en ese momento, en la dinastía Tang. Eh, Vemos acá la gran pagoda del ganso salvaje, Chang'an, construida en 652, que va a consolidar el budismo como la religión oficial de China. Eh, y se van a crear grandes estructuras que recuerdan a Confucio y a Buda, ¿no? Entonces, eso es importante como un elemento fundamental dentro de la organización social de de una nación, de un imperio como el Imperio Tang. Durante el reinado de 44 años del emperador Xuanzong, la dinastía Tang alcanzó su apogeo, una edad de oro con baja inflación económica y un estilo de vida atenuado para la corte imperial. Entonces, visto como un gobernante progresivo y benevolente, Xuanzong abolió la pena de muerte en el año 747. Todas las ejecuciones tenían que ser aprobadas de antemano por el propio emperador. Pues eso le da una tranquilidad a la población y una posibilidad de actuar más libremente en muchos aspectos, como por ejemplo en el comercio, ¿no? Los científicos chinos del periodo Tang emplearon fórmulas químicas complejas para una variedad de propósitos diferentes, a menudo encontrados a través de experimentos de alquimia. Se vuelven, ellos, es impresionante todo el carácter científico que se encuentra durante en este momento, durante este periodo Tang, porque va a influenciar, digamos, en desarrollos tecnológicos que hoy en día existen, pero que pues que no nos imaginamos que fuesen posible que se dieran en ese momento. Los chinos habían perforado pozos profundos para transportar gas natural desde tuberías de bambú a estufas donde las bandejas de hierro fundido evaporaban salmueras para extraer la sal. De ahí, con eso nomás, sacaban gas natural de la tierra por tuberías de bambú. Ya con eso uno dice, hay un desarrollo científico muy, muy importante.
Los hombres recolectaban gas natural en tubos de bambú portátiles que podían transportarse durante docenas de kilómetros y aún producir una llama. Estos fueron especialmente los primeros cilindros de gas. Para los chinos, uno dice, los chinos ya se habían inventado todo y este es uno de los grandes inventos que hoy en día nosotros no, pues, los utilizamos, pero ellos ya lo habían hecho en el siglo octavo. La creencia china en el mandato del cielo otorgado fue cuestionada cuando ocurrieron calamidades naturales, lo que obligó a muchos a creer que los cielos estaban disfrutados y que los Tan habían perdido su derecho a gobernar. Siempre los imperios, digamos las grandes dinastías en China, han caído o bien por una invasión externa o bien por calamidades meteorológicas, desastres naturales que van a marcar un cambio en el estado y en su población. El periodo Tang fue una época dorada de la literatura y el arte chino. Más de 48.900 poemas escritos por unos 2.200 autores han sobrevivido hasta nuestros días. Cuando se habla de literatura china antigua, tenemos que remitirnos a este periodo. Fue el periodo más importante de la literatura china. Al igual que el periodo Han en Japón, ¿sí? La dinastía Tan mm, fue importante en China para la literatura. Se considera tradicionalmente la mayor época de la poesía china, el mayor momento en que se escribió poesía china y los grandes autores que se leen hoy en China de poesía antigua están en este periodo. Los estudiosos de este periodo compilaron una rica variedad de literatura histórica, así como enciclopedias y obras geográficas. Vemos algunos fragmentos de la obra de textos de ese momento de la dinastía Tang. La habilidad en la composición de la poesía china se convirtió en un estudio obligatorio para quienes desean aprobar los exámenes imperiales, mientras que la poesía también era muy competitiva. Se convirtió en algo fundamental para todo tipo de estudio. Concursos de poesía entre invitados en banquetes y cortesanos eran muy comunes. Los estilos de poesía más populares en Tan eran el Gushi y el Hintishi. Y entonces vamos a conocer al primer gran poeta chino y que pues el que quiera conocer de literatura china se tendrá que encontrar con este personaje que se llama Li Bai, que va a ser uno de los grandes maestros de, de la poesía, de la literatura china y que nosotros lo conocemos como Li Po o Li Bai. Conocido como el poeta inmortal, se encuentra entre los más respetados de la historia de la literatura china. En la actualidad se conservan 900 de sus poemas. Li Bai es conocido por su imaginación desbordante y por las imágenes taoístas vertidas en su poesía. También por su gran afición a la bebida. Entonces ahí vamos a encontrar un maestro de la embriaguez. Vemos imágenes donde está Li Bai componiendo y el emperador de turno interesado en su composición. Li Bai pasó gran parte de su vida viajando, lo que pudo permitirse gracias a su relajada situación económica. Se dice que murió ahogado en el río Yangtze tras caer de su bote al intentar abrazar el reflejo de la luna estando bajo los efectos del alcohol. Murió ahogado, estaba borracho, casi siempre permanecía borracho. Bueno, era la mejor forma de escribir. Aquí hay un poema, se llama La noche tranquila y está pues con los eh, sinogramas, eh, con la traducción, digamos, de esos sinogramas al,
a nuestro alfabeto y la traducción al español. Entonces, dice, en la noche tranquila. Pensamientos en la noche tranquila, delante de la cama la luna brilla. Parece escarcha sobre el suelo. Si alzo la cabeza observo la luna. Si bajo la cabeza añoro mi tierra. El poema. Otro poema de él. Despertar de la embriaguez en un día de primavera. La vida en el mundo no es más que un gran sueño. No lo estropearé con ningún trabajo o cuidado. Diciendo estuve borracho todo el día, tirado, indefenso en el porche frente a mi puerta. Cuando desperté, parpadeé al ver el césped del jardín. Un pájaro solitario cantaba entre las flores. Me pregunté, ¿había sido un día húmedo o agradable? El viento de primavera le susurraba al canto del pájaro. Conmovido por su canción, pronto comencé a suspirar, y como había vino allí, llené mi propia copa. Cantando salvajemente esperé a que saliera la luna. Cuando terminó mi canción, todos mis sentidos se habían ido. Una descripción perfecta de una borrachera y un hombre aficionado a la bebida. Contemplando la cascada de la montaña Lushan, el sol enciende el incenciario, que exhala un vapor violáceo. Lejos, una cascada cuelga de la montaña. En un vertiginoso vuelo, rueda 1000 pies hacia abajo. ¿Estará la Vía Láctea cayendo de lo más alto del cielo? Un poeta muy existencial también, muy dado a la naturaleza, como los buenos chinos, pero con muy buen estilo en su poesía. Gozo del viajero. El viajero cabalga el viento, lo que lo lleva a tierras lejanas, como un ave que emprende el vuelo sin dejar su rastro en el cielo. Una bella del camino. El gallardo jinete pasa cabalgando sobre la alfombra de flores. La punta de su látigo rosa el carruaje de nubes multicolores. Sentada allí, sonriente, entreabre la cortina de perlas una joven hermosa. Aquella es mi casa, murmura, señalando un lejano pabellón color rosa. Delante del vino. Vino de uva, copa de oro. Una doncella de Wu de 15 años llega sobre un airoso caballo. Sus cejas están pintadas de negro y sus zapatos son de satín rojo. Habla con una pronunciación extraña, pero canta con una voz que acaricia. En el espléndido festín se embriaga en los brazos de mi amigo, y bajo el toldo color rosa, éste no sabe qué hacer. Canto del agua verde. En las aguas transparentes riela la luna de otoño. En la laguna de sur se recogen blancas flores de boda. Los lotos salameros parecen murmurar sus quejas, y los banqueros conmovidos los contemplan maravillados. Nostalgia anhelante. Dirijo mis añoranzas a la distante capital. En torno al brocal de jade, los grillos lloran tristemente el otoño. La escarcha cae y el frío invade mi lecho. Oh amor mío, pienso en ti desesperado, a la luz de mi moribundo candil. Corro la cortina, contemplo la luna y gimo largo tiempo. Eres tan bella como una flor, pero las nubes nos separan. El firmamento se extiende infinitamente. Las olas de los ríos azules, una a otra se suceden. El cielo es tan inmenso y la tierra tan ancha que me costará atravesarlos. No podré llegar ni en sueños a la montaña de Huashan. Se me parte el corazón por la nostalgia. La anterior entonces era Lipo, uno de los grandes maestros de la dinastía Tang, de los grandes maestros en la poesía japonesa. Entonces vamos a otro gran escritor, Wang Wei, Un solo corazón.
Cuando esas vallas rojas del sur enjollen las ramas en primavera, levántate a casa un abrazado, en mi recuerdo, como un símbolo de nuestro amor. Un solo corazón. Ah, bueno, es el mismo. Sí, solo corazón. Listo. Listo. Otro poema, otro poeta, Du Fu, 712-770, que también va a tener el mismo estilo poético del hipo. Es casi tan difícil para los amigos encontrarse como Arión y Escorpión. Esta noche es un evento raro, uniéndose a la luz de las velas dos hombres que eran jóvenes no hace mucho, pero que ahora se están poniendo grises en las sienes para encontrar en la mitad de nuestros amigos están muertos. Perdón, para encontrar que la mitad de nuestros amigos están muertos, nos sorprende, abraza a nuestros corazones de dolor. Poco imaginamos que pasarían 20 años antes de que pudiera visitarte de nuevo. Cuando me fui todavía no estaba casado, pero ahora estos chicos y chicas seguidos son muy amables con el viejo amigo de su padre. Me preguntan dónde estaba en mi viaje y luego, cuando hayamos hablado un rato, traen y me muestran vinos y platos, cebolletas de primavera cortadas bajo la lluvia nocturna y arroz integral recién cocinado de una manera especial. Mi anfitrión proclama la fiesta. Me insta a vivir 10 tazas. Pero, ¿qué 10 tazas podrían emborracharme? Como siempre estoy con tu amistad en mi corazón. Mañana los montes nos separarán. Pasado mañana, ¿quién puede decirlo? Eso hace parte de los fragmentos de estos poemas que estamos leyendo. Dejando la audiencia por los pasillos silenciosos, majestuosos y hermosos, pasamos por la puerta del palacio. Puedes ir en diferentes direcciones. Vas hacia el oeste con los ministros de Estado. Yo del lado contrario. Por mi zona las frágiles ramitas de sauce reverdecen. Te sorprenden las flores escarlatas de allí. Nuestros caminos separados. Escribes tan bien, tan amablemente, para advertir en vano a un viejo locuaz. Bai Huji, otro poeta de ese momento. Me han contado que según Lao Tzu, los que hablan no saben nada, mientras que aquellos que el conocimiento real callan. La gente dice que Lao Tzu realmente era un sabio. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué escribió esos 5.000 palabras, esas 5.000 palabras? Hierbas. La hierba va cubriendo la llanura. Se seca un año y al otro florece. Los incendios la queman y no la extinguen. Vive de nuevo al viento en primavera. Su olor lejano invade antiguas sendas. Su verdor llega a ciudades en ruinas. Veo irse otra vez al noble amigo. Todo se llena de un sentir de dioses. Lu Son Yun Wan, el pescador. Permanece pescando durante la noche cerca de la ladera oriental. Al amanecer saca agua de Incian y enciende un pequeño fuego. Sube el sol y se disipa la niebla, pero nadie se acerca. Solo se escucha el ruido de sus remadas entre las verdes orillas y el río. Miro a mi alrededor y contemplo el horizonte como si emergiese con la marea. Por encima de las laderas las nubes se persiguen en el cielo. Nieve sobre el río. Centenares de colinas y ni un solo pájaro. Miles de senderos y ni una huella. Una barca solitaria y al abrigo de su capote de bambú. Un viejo pesca en el río helado. Las imágenes que muestran estos poemas son muy, muy especiales y están muy, digamos, muy relacionadas también con las pinturas que estoy mostrando acá en este.
en esta presentación. Sue Tao, que es ya una mujer, una de las pocas, de las pocas, pero bueno, poetisas de ese momento, pero pues sí habían mujeres. Poema sobre un árbol. Árbol. Las ramas se encuentran con los pájaros que se posan sobre ellas. Vienen del norte y del sur. Las hojas se mecen con cada compás del viento. Yu Xuanji, Xuanji, 844-869. Yu se casó como, bueno, la historia de este personaje es muy interesante. Yu se casó como concubina con Li Ji a los 16 años y después de separarse 3 años más tarde, debido a su aversión hacia la esposa principal de Ji, se convirtió en una cortesana y monja taoísta. Las monjas taoístas eran entonces conocidas por su libertad sexual, así que a pesar de los votos, no abandonó su oficio. Fue amante de Wen Qingyu, a quien dirigió algunos poemas. Murió a los 26 años. Era concubina, ¿no? Recuerden. Vendiendo las últimas peonias. Vendiendo las últimas peonias. Cara al viento, ella eleva un suspiro por cada pétalo que cae. Sensaciones fragantes que se disipan con cada primavera. Nadie pregunta sobre ellas, porque su precio es alto, ni las mariposas se acercan a tal fragancia. Pétalos rojos que solo habrían crecido en un palacio, hojas verde jade manchadas por el polvo del camino, si fueran llevadas a los jardines imperiales. Los jóvenes nobles lamentarían no poder comprarlas. He Hinshi Han, el último poeta que vamos a trabajar, regresa a mi ciudad natal. Dejé mi casa siendo niño. Hoy regreso cargado de años. Mi acento local no ha cambiado, pero apenas me quedan unas cuantas canas. Los chicos me miran intrigados y sonrientes me preguntan: ¿de dónde viene usted, forastero? Canto a los sauces. Tus troncos son verdes jades tallados. De tus ramas cuelgan miles de cintas de seda. ¿Quién ha confeccionado estas hojas tan preciosas? Las tijeras del viento primaveral de febrero. Y entonces, aquí, una vez que nos dejamos un poco los poetas, centramos un poco la literatura, vamos a pasar a un tema especial de esta dinastía, la dinastía Tan, que es la Ruta de la Seda, que va a cambiar, digamos, no solo el imperio chino, sino el mundo en general. Va a unir Oriente con Occidente, va a unir Lejano Oriente con Europa y va a cambiar, digamos, toda la conformación de la concepción de mundo global que se tenía hasta ese momento. ¿Por qué se va a producir la ruta de la seda? ¿Qué va a generar la ruta de la seda? Es lo que vamos a ver a continuación. La ruta de la seda va a ir de Shanghái hasta eh, la capital en ese momento, que es Constantinopla, eh, en el Imperio Romano de Oriente. Entonces, va a tener toda es una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda china desde el siglo primero antes de Cristo. Digamos, esa ruta no se va a organizar en la dinastía Tan, pero sí se va a consolidar como una ruta segura. Ya se hacía la ruta, pero era demasiado peligrosa, demasiado compleja. Entonces ya va a haber un imperio que sí va a promover esa ruta de la seda. Se extendía por todo el continente asiático, conectando a China con Mongolia, el subcontinente indio, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y África. No solo generó, digamos, por los desiertos de Gobi,
toda la ruta, sino también por el Océano Índico, ¿no? Que generaba todos los productos que iban llevando traían de China, de la seda china, a los grandes imperios que estaban seducidos por ese producto. La ruta de la seda representa un temprano fenómeno de integración política y cultural debido al comercio interregional. En su apogeo enlazaba a grupos tan diversos como los magiares, armenios y chinos. Las caravanas fundamentales dentro de la ruta de la seda, todo lo que implicaba el viaje en una caravana. Y empezaban desde varios lugares: Pekín, Xi'an, Lanzhou, Yan'an, Dunhan, y seguían pues a varios lugares, en Kirguistán, que es la ciudad de Kayikistán, Afganistán, Turkmenistán, Irán, Uzbekistán, Turquía, Armenia, Georgia, perdón, eh, que son las grandes regiones que van a albergar el comercio de esta ruta de la seda. Van a ser muy importantes estas ciudades. Y lo más importante, pues, es el desierto de Gobi, las caravanas que van a atravesar esos desiertos y todo lo que implica atravesar un desierto tan terrible como este, que recorre casi la mitad de- del imperio chino. A pesar de las estrictas leyes fronterizas que los chinos aplicaban, muchos viajeros europeos expatriados, principalmente monjes religiosos y misioneros, llegaron para vivir y comerciar en esta ruta de la seda. Es importante tener en cuenta eso. Recuerda cuando hablábamos alguna vez sobre la Edad Media que la gente viajaba, tenía muy pocas expectativas de vida, era peligroso quedarse en algún lugar, entonces se volvían peregrinos, viajeros, y pues uno de los viajes más importantes, más audaces, era recorrer la ruta de la seda, que no garantizaba nada, pero sin embargo a muchos les garantizaba inmensas riquezas. Vemos una ilustración muy especial sobre la ruta de la seda que se daba en ese momento. El bandolerismo era un problema en los puertos de control y las ciudades oasis a lo largo de la ruta de la seda, pues fueron asaltados en múltiples ocasiones por bandidos. Entonces, así como habían gente eh, eh, viviendo del comercio, también había bandoleros, eh, delincuentes que iban atracando eh, estas rutas y que se iban nutriendo de todo lo que traían estas rutas. Entonces, también se nutrían del paso, permitían o no el paso, dependiendo de lo que llegaban estas grandes caravanas. Entonces, mantener el camello, que fue uno de los animales más importantes para llevar todo el comercio en este momento. Los caballos se convirtieron en un símbolo significativo de prosperidad y poder, así como en un instrumento de política militar y diplomática. Los caballos también fueron venerados como un pariente del dragón, porque se convirtieron en un elemento fundamental en los viajes de las caravanas. La seda, cuya elaboración era un secreto que solo los chinos conocían. La seda no era un producto que se elaborara en cualquier lado. Los chinos lo sabían hacer y eran muy celosos por cómo se hacía. Entonces está el proceso, el gusano de seda que está en ese capullo. Cogían los capullos y los iban transformando en pequeños hilos, los hilaban muy especialmente hasta convertirlos
en esos pequeños hilos de colores de blancos, que después los tinturaban, les daban un matiz especial y después los convertían en los telares, en estas maravillosas prendas. La seda es especial para ellos. Entonces, las decoraciones, las figuras, todo lo que implicaba en esa organización de la, de la tela a través de la seda. Miremos acá unas imágenes especiales sobre la seda, todo lo que implicaba. Entonces, las caravanas, la ruta de la seda va a ser muy, muy importante. Muchos productos transitaban, no solo la seda, piedras y metales preciosos, diamantes de Golconda, rubíes de Birmania, jade de China, perlas del Golfo Pérsico, telas de lana o de lino, ámbar, marfil, laca, especias, porcelana, vidrio, materiales manufacturados, coral, etcétera. Muchos materiales iban a través también de esa ruta de la seda. Mm. Cerámicas especiales, joyas muy especiales, con una característica única, muy valiosas. Las especias, porque ese fue otro elemento fundamental que llegó y sedujo a Europa, el sabor de los alimentos, darle sabor a los alimentos, cómo les iban a dar sabor a través de todas esas especias tan maravillosas que se tenían en Oriente, pueden ver. Y aún hoy en día, digamos, las especias son fundamentales en la alimentación eh, de los pueblos orientales. Eh, Su alimentación le da un toque, sus sabores les da un toque especial a toda la alimentación. También las cerámicas, eh, el bronce, las esculturas en bronces. Bueno, ¿cuáles fueron las grandes ciudades que marcaron esta ruta a la seda? Que la ruta a la seda no solo estaba, pues tenían que tener ciudades especiales donde la gente llegaba, ciudades oasis como esta Samarcanda, que tristemente fue destruida en la guerra de Siria hace unos años por la invasión de los ejércitos y que muchos pusieron el grito en el cielo por todo lo que implicaba esto, pero pues que no fue tan especial, eh, tan, eh, tan promovido, tan defendido por las naciones como por ejemplo hoy se hace con la guerra de Ucrania, ¿no? Y Samarcanda sí fue totalmente destruida esa ciudad. Es una tristeza lo que pasó en esa ciudad. Eh, Era un jardín completo, una de las ciudades más hermosas de Oriente. Creo que algún día cuando vimos cuando hablamos del Islam, hablamos un poco de esta ciudad de Samarcanda, pero podemos apreciar la belleza de sus estructuras, todo lo que hay en ellas, todas las figuras del mundo islámico, con las oraciones del Corán y con la simetría de sus imágenes, los azulejos que son especiales. Esa ciudad que estaba en medio del desierto y que se convertía en un oasis para todos los grandes viajeros. Bujará, que es otra ciudad también especial de la Ruta de la Seda, se ha convertido en un elemento fundamental con sus eh, murallas. Estas murallas que creo fueron destruidas con un terremoto que pasó hace como unos 15 años, 20 años, que pues se han reconstruido poco a poco, pero que desafortunadamente sufrieron muchos daños. Estas murallas que fueron especiales para defender las ciudades, esta ciudad islámica. Entonces, las mezquitas, ustedes
conocieron la vez pasada cuando hablamos del mundo eh, árabe, musulmán. Estas ciudades, lógicamente, fueron siempre arrasadas, ¿no? Sufrieron muchos, porque eran ciudades ricas, sufrieron muchos ataques y muchos saqueos. Eran ciudades demasiado ricas porque pues llegaban ahí los comerciantes y todo se desarrollaba en las regiones comerciales. En junio del 2014, la UNESCO eligió un tramo de la Ruta de la Seda como Patrimonio de la Humanidad. Se trata de un tramo de 5.000 kilómetros que va desde la zona central de China hasta la región de Shenzhen, situada en el Asia Central. La Ruta de la Seda dio origen a agrupaciones de estados militares originarios del norte de China, abriendo el Asia Central y China a religiones como el nestorianismo, maniqueísmo, budismo y más tarde islamismo, y creando la influyente Federación de Hazaria, que al final de su gloria trajo el mayor imperio continental que existió nunca, el Imperio Mongol, con sus centros políticos encadenados a lo largo de la Ruta de la Seda. De la Ruta de la Seda va a promover unos nuevos grupos sociales que vamos a hablar hoy más adelante, que van a cambiar el mundo conocido, el mundo occidental, mm, y el mundo oriental. Podemos ver acá una especie de imperio que maneja, digamos, la ruta de la seda, todo lo que estaba, y en la parte de arriba el imperio mongol que hasta ahora no se había consolidado como tal. ¿Qué va a pasar en China? La dinastía Tang va a llegar a su fin. eh, Y, digamos, al llegar a su fin, se van a crear varias dinastías y varios reinos se van a dividir, semejante nación tan extensa. Va a generar una división de varios reinos y varias dinastías, luchas internas que van a desencadenar un caos en ese imperio tan poderoso que se había formado con la dinastía Tang. Y va a descrebajar esa nación, ese imperio, y lo va a convertir en 5 dinastías y 10 reinos. Tras el fin de la dinastía Tang se inicia una etapa de inestabilidad que vería sucederse 5 dinastías breves en el norte de China, mientras que en el sur aparecieron 10 reinos independientes. Todos se independizaron, cogieron para un lado y para otro, y cada uno, de acuerdo a sus etnias, empezó a imponer su estilo de gobierno y sus intereses regionales. De 1907 a 1960 fue una época de inestabilidad política situada cronológicamente entre las dinastías Tan y Song. Eh, Aquí comienza a decaer estas dinastías, la dinastía Tan, y comienza a generarse todo el caos. La dinastía Song, en el año 960, el militar de la dinastía Song del norte, Shao Kuan-yin, fundaba la dinastía Song, continuación de las 5 dinastías que se sucedieron en el norte tras la caída de los Tang. Entonces, los dueños de los ejércitos son los que van a formar las dinastías. Esta dinastía estableció su capital en Kaifeng, consiguió conquistar los reinos del sur y reunificar gran parte del territorio que había estado bajo la soberanía Tang. Durante la dinastía Song se produjo un gran desarrollo del comercio. Se generalizaron el uso de dinero y aumenta el movimiento de personas y mercancías dentro del país. Cierta paz le da movilidad al comercio. Este aumento del comercio lleva a la aparición de grandes ciudades. Esta dinastía también vio el primer uso conocido de la pólvora, así como el primer discernimiento del norte verdadero usando la bruja. Entonces, esta dinastía, pues, digamos, va a ser como la que va a tomar todo
la tradición de la Tan y se va a aprovechar de las guerras del norte para consolidarse ella como una dinastía importante y conocer y generar avances tecnológicos, como la pólvora y la brújula. Durante la dinastía Song surgió el renacimiento intelectual y artístico Song, debido al desarrollo del comercio interno y externo. El desarrollo de las comunicaciones interiores y la navegación favorecieron el desarrollo económico, pero no fueron eficaces para frenar el avance militar de los pueblos del norte. Shen es famoso por descubrir el concepto del norte verdadero y la declinación magnética hacia el polo norte, al realizar cálculos más precisos del meridiano astronómico y arreglar los cálculos de la posición de la estrella polar que cambia durante los siglos. Por eso los chinos inventaron la pólvora e inventaron la brújula, nada menos y nada más, para desarrollar su navegación. Esto permitió a los marineros navegar los mares con una mayor precisión, usando brújulas magnéticas. Desarrolló el sistema de graneros como despensa del Estado. Y la ciudad de Hanzhou se convirtió, gracias a la dinastía Song, en una ciudad rica y la más poblada del mundo, con un modo de vida absolutamente diferente al del norte debido al desarrollo de su economía monetaria y de la exportación del té y la porcelana. La porcelana en ese momento es muy especial, tiene estas características que va a consolidar y que se va a transformar después en la cerámica de la dinastía Ming, que es la que veremos en la siguiente clase. Las cortes imperiales del palacio del emperador estaban llenas de su séquito de pintores de la corte, calígrafos, poetas y narradores. La cultura se desarrolló en este momento. Entonces aquí vemos algunos representantes del arte, textos, pinturas de ese momento, alusiones a los grandes artistas, fragmentos de libros de ese momento. Y digamos, una de las cosas más bonitas que hay hoy en día de turismo son las tumbas imperiales de la dinastía Song. Se encuentran en el sur de China y están así, organizadas en unos espacios muy especiales. Tienen unas características muy hermosas donde se muestra la tumba de cada emperador. Se hace un homenaje a estos personajes. Cada animal de estos está custodiando una tumba especial que maneja una imagen muy particular de la dinastía Song. Bueno, el pueblo entabló una vida social y doméstica vibrante, disfrutando de eventos públicos como el Festival Yuanxiao y el Festival Qingming. Eh, esta paz china, digamos, generó pues un desarrollo cultural muy importante en una región como esta. Desarrollo artístico, imágenes de algunos azulejos, algunas pinturas que llegan a transformarse en la cerámica. Y la pintura para ellos, que fue muy especial. Después llegó, entonces, al norte se conformó la dinastía Jin, y también conocida como la dinastía Jurchen. Fue fundada por los Huainan, los antepasados de los manchúes que establecieron la dinastía Qin 500 años más tarde. Entonces, ellos son los de la Manchuria, del norte de China, digamos, de la parte de las estepas, que tienen algo que ver ya con los mongoles, pero pues que no son muy queridos por los mongoles. Esa es la otra dinastía que está ahí. Después de no dominar el norte de China, la dinastía Jin se fue adaptando a la cultura china, trasladando su capital desde el norte de Manchuria a Chengdu, la actual Pekín. A inicios del siglo XIII comenzó a sentir la presión de los mongoles desde el norte. Y entonces esta dinastía, ya Asia Occidental, es la que va a caer. La dinastía Asia Occidental, el estado del noroeste del territorio chino,
Es la otra dinastía que se va a consolidar en la división. Los Tangú tenían su propia lengua caracterizada por un complejísimo sistema de escritura compuesto por miles de caracteres, la inmensa mayoría de los cuales no ha podido ser descifrada. La ubicación del estado Tangú en plena Ruta del Sol le da un papel importante en los comercios exteriores de los estados chinos orientales. Estaba al oriente, entonces también era una dinastía especial, aquí la vemos, Xia Occidental, ¿sí? Donde está todo el comercio. Apenas un año después de alcanzar acuerdo con los Son, el poder de los Tangus se vería debilitado por la invasión de los Kitán. El imperio Tangú sobreviviría de forma precaria hasta ser finalmente conquistado por los mongoles en 1227, que cambiaron de nombre de país por el de Ningxia. Los mongoles conquistarían también los imperios Jin y Sun del sur, unificando la China y Mongolia bajo la nueva dinastía Yuan. Y aquí aparece uno de los personajes más importantes del milenio, el personaje del milenio, Genghis Khan, que va a nacer en 1162 y va a morir en 1227. Guerrero y conquistador que unificó las tribus nómadas mongolas. Extendió su dominio a un vasto territorio desde Europa Oriental hasta el Océano Pacífico y desde Siberia hasta Mesopotamia, la India e Indochina. Digamos, es el imperio más grande que ha existido en el mundo. Nunca ha habido un imperio tan grande como este. Entonces, aquí vemos una imagen de cómo se fue extendiendo poco a poco y hasta dónde alcanzó. Eh, Vemos, unificó las regiones Genghis Khan y después su nieto Kublai Khan y ya después se dividió en diferentes ejércitos. El pueblo mongol era un pequeño grupo de nómadas que vagaban con sus rebaños por los confines del desierto del Gobi en busca de pastos. Cada uno tenía su propio khan o príncipe encargado de cuidar el orden de en su territorio. Su verdadero nombre era Temujin, que significa de hierro o herrero. Nació en un ambiente aristocrático y pertenecía al clan Borjinjin. Su abuelo Yesuhei fue envenenado por los tártaros y la situación de Temujin ya no fue favorable. La familia de Temujin, su madre y sus 6 hermanos se vieron abocados a vivir en la indigencia, alimentándose de la recolección agrícola y de la pesca. Cuando niño fue apresado y conducido al campamento de Tartujay, amordazado por un pesado yugo de madera al cuello y vendado por las muñecas para ser vendido como esclavo. Pudo liberarse una noche, derribó a su guardián y le aplastó el cráneo con el yugo. Se escondió en un cauce seco del arroyo hasta el amanecer. Después convenció a un cazador errante para que lo liberara del yugo y se ocultó por un tiempo prudente hasta que regresó a su campamento. Esta hazaña le dio gran fama entre los demás clanes y de todas partes comenzaron a llegar jóvenes mongoles para unirse a él. A los 9 años, su padre lo llevó en una larga marcha para buscarle esposa, según la costumbre mongólica. Atravesaron el desierto de Gobi y llegaron a la región donde vivían los Chungiratos, lindando con la muralla china. Allí encontraron a Burte, una niña de su edad que sería la esposa madre que le fue entregada por su noble padre. En 1118 logró reunir un ejército de 13.000 hombres para enfrentarse a los 30.000 guerreros de Tartugay y los derrotó cómodamente. Su destino sería luchar siempre contra enemigos muy superiores en número y vencerlos. Es, la, la dureza de los mongoles
Es eso, es esa. Son guerreros, son especialistas en la guerra, pero sobre todo no van a ser tan numerosos con respecto a los ejércitos que se enfrentaban, y sin embargo terminaban derrotándolos por toda su técnica y toda su ferocidad. Bajo su mandato logró unificar todas las tribus mongoles y se fue a la guerra contra los tártaros, pueblos nómadas del sur. Los derrotó en 1202. Temujin era inexorable y despiadado como la estepa y su terrible clima. Mataba a cuantos pretendía compartir con él el poder o simplemente le desobedecían. En el año de la Pantera, 1206, Temujin se hizo nombrar Gran Khan o emperador de emperadores, con el nombre de Genghis, cuando todas las tribus de la Alta Mongolia estaban bajo su dominio. Antes de cumplir 44 años, Genghis Khan tenía ya dispuesta una formidable máquina guerrera. En 1211, Genghis Khan atravesó el desierto del Gobi y atacó China y la Gran Muralla, la mayor conquista de los mongoles que los transformaría en un poder mundial. Se tomaron la muralla china y la destruyeron. Destruyeron al imperio. Ya la miraremos. En poco más de 10 años, el imperio mongol había crecido hasta abarcar desde las orillas del Pacífico hasta el mismo corazón de Europa, incluyendo casi todo el mundo conocido y más de la mitad de los hombres que lo poblaban. Fue un imperio tan poderoso, un imperio que tuvo la mitad de la población del mundo bajo su séquito. Su imperio limitaba al este con China, todavía no lo había invadido, ya después lo invadiría. Al oeste con el Islam, al occidente con Rusia y la Europa central. Bueno, y al oriente pues estaba Japón, estaba el mar, ¿no? Es probable que jamás lograra poner más de 200.000 hombres en pie de guerra. Sin embargo, con estas huestes relativamente pequeñas, pulverizó imperios de muchos millones de habitantes por toda su técnica y su manejo de ataque. La materia prima de Genghis Khan eran los jinetes y los caballos tártaros. Los jinetes eran capaces de permanecer sobre sus cabalgaduras un día y una noche enteros. Dormían sobre la nieve si era necesario y avanzaban con igual ímpetu tanto cuanto comían como cuando no probaban bocado. El guerrero mongol. Los corceles podían pasar 3 días sin beber y sabían encontrar alimento en los lugares más inverosímiles. Eran especiales para conseguir alimentos de un lugar a otro. Un caballo mongol, derivado del tarpán, era pequeño y enjunto, muy bien adiestrado para la guerra. Podía alcanzar unos 15 kilómetros la hora de media, muy veloces. Los estribos, probablemente un invento chino, permitían al jinete disparar mientras se desplazaba a gran velocidad. Entonces, una de las cosas es los estribos porque mantenían las dos manos libres y utilizaban las flechas. Entonces iban flechas a una velocidad especial y ellos podían atacar fácilmente. Los soldados mongoles vestían para soportar bajas temperaturas e iban equipados con todo para realizar grandes viajes. La comida de campaña consistía en yogur y kumis de leche de yegua fermentada, que se convertía en una bebida alcohólica también. También una bolsa de millo que duraba varios días. Entonces comían esas dos cosas y ya con eso se mantenían. Leche de yegua. Llevaban también una ración de cuajada seca, cuerdas de repuesto para los arcos y cera y aguja para las reparaciones de urgencia. Era todo su material. O sea, todo lo llevaban. Eran nómadas. Ellos no sabían cómo mantenerse en un lugar. Todo lo tenían ahí.
El soldado mongol tenía una coraza de cuero endurecido y barnizado con 2 arcos. Aquí vemos más o menos una coraza de un soldado mongol, cómo estaba conformado su estructura. Uno para disparar desde el caballo y otro más pesado que lanzaba flechas de acero para combatir de corta distancia. Era 2 arcos. Esos 2 arcos, uno era para disparar desde el caballo y otro para combatir a corta distancia, más pequeño. Las flechas fuertemente impulsadas podían atravesar armaduras. Estaban muy bien mantenidas esas flechas para ellos atacar. Poseían en su parte posterior un dispositivo, las flechas. Las flechas poseían en su parte posterior un dispositivo que con el aire emitían un silbido por el cual prácticamente sin ver el arquero mongol sabía la dirección hacia la que apuntaba. Por eso eran tan eficaces. Y bueno, eran 200.000 personas lanzando flechas a una velocidad especial a un castillo. Eh, Esos ataques eran bárbaros. Todo su equipo lo guardaban en una bolsa de cuero que les servía hinchándola para atravesar los ríos. Bueno, hay que entender a Gengis Khan, por ejemplo, que lo vemos como un ser bárbaro, pero generó otro tipo de situaciones especiales para su comunidad, para desarrollar su ejército, ¿no? Gengis Khan promulgó la Yasa, una ley general que regía la vida ciudadana. Ley establecía que todos los hijos de un hombre con su esposa o su concubina, fueran hombres o mujeres, eran herederos legítimos. Se estableció medidas específicas relacionadas con la situación y los derechos de la mujer. Prohibió el secuestro de las mujeres de las tribus vecinas para obligarlas a casarse. El adulterio y la venta de mujeres. Autorizó a las mujeres a acceder al ejército. Podían ocupar diversos puestos militares, entre ellos la defensa del campo de batalla. La táctica desplegada por Gengis Khan era siempre un modelo de precisión. ¿Cómo lo hacía? Pues de varias formas. Primero, la publicidad. Ganó más de una batalla sin enviar ni un solo soldado al frente, valiéndose exclusivamente de la propaganda. Todo lo que hacía. Las caravanas de mercaderes formaban su quinta columna, pues por medio de ellos contrataba los servicios de agentes de los territorios que proyectaba invadir. Así llegaba a conocer al detalle la situación política del país enemigo, se enteraba de cuáles eran las facciones descontentas con los reyes y se las ingeniaba para provocar guerras intestinas. También se servía de la propaganda para sembrar el terror, recordando a los enemigos los horrores que había desencadenado en las naciones que había osado a enfrentársele. Recordemos una cosa, eh, aquí un paréntesis, cuando hablamos alguna vez de Bagdad, Bagdad que fue una de las ciudades más hermosas y más importantes de la Edad Media, del mundo, y como todo lo que implicaba Bagdad y todo lo que tenía Bagdad era, era hermoso, era muy bien estructurado, era una ciudad especial, muy avanzada para su época. Mm. Y cómo Genghis Khan y los mongoles van a llegar y la van a destruir, la van a atacar para generar un miedo por las otras ciudades de alrededor, que se van a ver después eh, sometidas al imperio mongol. Someterse o perecer, rezaban sus advertencias. Se sometía o moría. Entonces ya el Kublai Khan va a generar todo un imperio y un miedo y un respeto por su forma de mandar y de regir. El imperio era el tamaño de África. El imperio era tan grande como de África, desde el Océano Pacífico hasta el Mediterráneo. En 25 años el ejército mongol conquistó más tierras
que el ejército romano en 400 años. Son estilos del mundo mongol. Aquí vemos las flechas cortas. Genghis Khan murió el 18 de agosto de 1227. Su última orden fue no divulgar la noticia de su muerte hasta que todas las guarniciones hubieran llegado a su destino y todos los príncipes se encontraran en sus campamentos. Sus sucesores dominaron toda Asia, penetraron aún más en Europa y derrotaron a húngaros, polacos y alemanes. Después el imperio decayó hasta desaparecer. Aquí vemos una imagen muy especial sobre uno de los derrotados del imperio. Y entonces aquí se va a formar la siguiente dinastía, que se va a llamar la dinastía Yuan. La dinastía Yuan fue establecida por Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, cuando los mongoles conquistaron toda China en 1271. Esta dinastía duró hasta 1368, cuando los chinos Han expulsaron a los extranjeros y establecieron la dinastía Ming. El gobierno de Kublai Khan preservó los intereses mongoles en China, pero también satisfizo las demandas de los súbditos chinos. Entonces, no invadió China, pero accedió a la cultura china y promovió también ayuda a los mongoles, pues les dio sus botines, el botín de la guerra de esa invasión al mundo chino. Centralizó la burocracia, expandió la circulación de papel moneda y mantuvo los monopolios tradicionales sobre la sal y el hierro. Restauró la Secretaría Imperial en China y mantuvo la estructura administrativa local de las dinastías chinas anteriores sin cambios. No hubo transformaciones y por eso pues, se mantuvo en un buen tiempo. Kublai Khan evocó su imagen pública como un sabio emperador al seguir los rituales de la propiedad confuciana y la veneración de los antepasados, al tiempo que conservaba sus raíces como líder desde las estepas. Promovió el crecimiento comercial, científico y cultural. Apoyó a los comerciantes en la red comercial de la Ruta de la Seda, protegiendo el sistema postal mongol, construyendo infraestructuras, otorgando préstamos para financiar caravanas comerciales y fomentando la circulación de billetes de banco en papel, que fue una cosa fundamental ahí. La Pax Mongólica permitió la difusión de tecnologías, productos y culturas entre China y Occidente. Expandió el Gran Canal del Sur de China hasta Daibú en el norte, obras de ingeniería especiales, y mantuvo una flota naviera adecuada para su región, aunque no fue capaz esta flota de invadir en Japón, ¿no? No fue capaz de llegar a Japón a invadir. Kublai Khan dio la bienvenida a visitantes extranjeros a su corte, como el mercader veneciano Marco Polo, quien describió la narración europea más influyente sobre el imperio Yuan. Hay que recordar, antes de Marco Polo, el diplomático mongol Rabban Bar Sauma, que visitó las cortes europeas en 1287 y 1288, y de regreso presentó un detallado informe a Kublai Khan. Por la misma época, el explorador veneciano Marco Polo se convirtió en uno de los primeros europeos que recorrieron la ruta hasta China. Bueno, entonces vamos a pasar a Marco Polo. Sus relatos, documentados en los viajes de Marco Polo, abrieron los ojos occidentales a algunas de las costumbres del lejano oriente. Marco Polo nació el 15 de septiembre de 1254 y murió el 8 de enero de 1324. Los viajes de Marco Polo es una narración que le dio a conocer
que dio a conocer en la Europa medieval las tierras y civilizaciones de Asia Central y China. Aprendió a comerciar en Venecia mientras su padre Niccolo Polo y su tío Maffeo Polo viajaban por Asia, donde habrían conocido a Kublai Khan. Niccolo y Mateo regresaron a Venecia en 1269 y en 1271 iniciaron el viaje de regreso a la corte de Kublai Khan, acompañados por Marco Polo, que ya tenía 17 años. Visitaron Armenia, Persia, Afganistán, recorriendo toda la ruta de la seda hasta llegar a Mongolia y China. Antes que todo llegaron, hay que contar que la historia de Marco Polo cuenta cómo primero llegaron a Arce, donde se encontraron con Tedaldo Visconti, que quizás estaba allí en relación con la cruzada en la que estaba embarcando el futuro rey Eduardo I de Inglaterra. Tras desviarse a Jerusalén para hacerse con el aceite de la lámpara del Santo Sepulcro para llevarlo a Kublai Khan, siguieron su viaje hasta Ayas, donde se enteraron de que la elección papal había recaído precisamente en Tedaldo Visconti, el que se había encontrado en Arce, y que adoptó el nombre de Gregorio X. Regresaron de inmediato a Arce, no, sino a Acre, perdón, en una galera facilitada por el rey León III de Armenia, Armenia Menor, donde Visconti les facilitó nuevas credenciales, además de hacer que las acompañara a los frailes dominicos, aunque estos pronto abandonaron el largo viaje. Marco Polo llegó a China y pronto se ganó el favor de Kublai Khan. Las narraciones afirman que Marco Polo se hizo consejero y emisario al servicio de Kublai Khan durante 23 años, duró allá al servicio de este personaje. Llegó a ser gobernador durante 3 años de la ciudad de China de Yanzhou. Gracias a ello llegó a conocer las vastas regiones de China y los numerosos logros de la civilización china, muchos de los cuales eran más avanzados que los contemporáneos europeos. Cuando una embajada del rey de Persia le solicitó a Kublai Khan una princesa para el rey, los Polo, Marco Polo y su tío y su padre, la acompañan. Y cuando llegaron a Persia, pues deciden regresar a Venecia en 1295. Este año Venecia estaba en guerra con Génova. Cuando regresaba, Marco Polo fue capturado y encarcelado por los genoveses. Durante su periodo en la cárcel conoció al escritor Rustichello de Pisa, a quien relató sus fabulosos viajes. Fue liberado en 1299 y se convirtió en un rico mercader y miembro del Gran Consejo de la República de Venecia. Murió en 1324 y lo enterraron en la iglesia de San Lorenzo en Venecia. En su lecho de muerte, su familia pidió a Marco que corrigiese o eliminase de sus historias todo lo que no fuese cierto, muriendo ya para que no perdiera credibilidad. Marco Polo dijo: solo he contado la mitad de lo que verdaderamente vi. Y vemos entonces la ruta, llega a Acre, viene de Venecia a Acre, llega a Treviso, ¿sí? Bagdad, Trevi, Hormuz, Balkán, va a pasar el Himalaya, va a llegar a Qasr, a Horsú y va a llegar a Beijing. Y a Pagan, después acá, a Beijing, a Hangzhou, y por mar va a llegar a Hormuz y va a decidir llegar a volver a Europa. Entonces aquí vemos el gran viaje de Marco Polo, 1271, 1295. Entonces vemos la ruta de la seda, la ruta de Mateo y Marco Polo, de Nicolo y Mateo Polo, y la ruta de Nicolo, Mateo y Marco Polo, y la ruta de regreso de Marco Polo.
va a regresar a Venecia. Los viajes de Marco Polo, conocidos también como el Libro de las Maravillas o Le Déveissement du Monde o El Milione o El Millón, así se llamaba, es conocido este libro. La obra se divide en 4 libros. El primero describe las tierras del Medio Oriente, del Oriente Medio y Asia Central que Marco Polo atravesó en su viaje hacia China. El segundo, el libro segundo habla de China y la corte de Kublai Khan. Estaban en la corte. El tercero se describe en varias regiones costeras de Oriente, Japón, India, Sri Lanka y el sudeste de Asia, así como la costa oriental de África. El cuarto libro trata de las guerras que mantuvieron poco antes entre sí los mongoles y describe también algunas regiones bastante más al norte como Rusia. El libro obtuvo un rápido éxito y fue traducido pronto a muchas lenguas europeas. El relato de sus viajes inspiró, entre otros, a Cristóbal Colón, que poseía un ejemplar del libro cuidadosamente anotado. Estas traducciones son a menudo bastante diferentes entre sí y contienen numerosos detalles contradictorios y controvertidos. Entonces, ahí viene un gran problema, porque empiezan a hablar si es realidad o ficción en los relatos de Marco Polo, que encontramos en los relatos de Marco Polo. Eh, Algunos dicen que es falso la historia de Marco Polo, que Marco Polo no viajó hasta allá, sino que todo se lo inventó y que no pudo haber llegado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Marco Polo no figura en ninguna fuente histórica china o mongol. Sin embargo, hay que recordar que los chinos son bastante reacios con el mundo, con los occidentales. Nunca van a contar una historia occidental. Entonces, es muy probable que fueran borrado de la historia o no lo tuvieran en cuenta, ¿no? No fuera tan importante. No menciona la Gran Muralla, aunque en el siglo XIII la muralla estaba en gran parte en ruinas. Sí, no va a mencionar la Gran Muralla China, que es, digamos, si uno habla de China, el referente es la Gran Muralla. Sin embargo, la Gran Muralla como tal, recuerda que la empezó el emperador Qin, ¿cierto? El primer emperador, ¿sí? Qin. Pero esa no es la muralla que hoy en día conocemos. La muralla que hoy en día conocemos y que vemos ahí en las imágenes y que las vimos cuando estaban establecidas ahí, esa se desarrolló en la dinastía Ming, que es una dinastía que va a ir después de la dinastía Yuan. No menciona las costumbres de vendar los pies a las niñas, aunque estaba circunscrita a las mujeres de clase alta, que normalmente se mantenían alejadas de extraños o extranjeros. Esa vendar y volver convertir en zapatos demasiado pequeños para las mujeres. Eso es una costumbre para ellos eh, mm, especial, con un arte de que las mujeres tienen unos pies demasiado pequeños, se los unen siempre con vendas para que queden demasiado pequeños. Mm, Son especiales esa costumbre, pero no se cuenta acá. No menciona el té, bebida que en época de Marcos solo era conocida en el sur de China, zona que parece ser desconocida para él. Él no fue al sur de la China en ese momento. Lo vemos en los viajes, ¿no? Aquí, venga, volvamos aquí en los viajes. Eh, digamos, en esta parte del sur solo fue navegando, pero nunca llegó acá en la parte de navegación cuando se regresó, pero nunca estuvo en esa parte tropical de China. Bueno, los relatos de Marco Polo se describen aspectos de la vida en Asia Oriental con mucho detalle.
Por ejemplo, el papel moneda, va a hablar Marco Polo, el Gran Canal, la estructura de los ejércitos mongol, los tigres y el sistema postal imperial. Eso sí lo va a hablar Marco Polo. Existe coincidencia general en que Marco Polo ignoraba el chino, no sabía chino. Y por eso mucha gente dice que no, pueda que él no haya estado en el imperio. No conoció el idioma, o sea, no dominaba los sinogramas, ¿sí? En ese momento, para ellos dominar, dominaba más, era la lengua mongol. Pero hay que tener en cuenta que el persa era lengua franca en la corte mongola. Él hablaba persa y algo con el mundo mongol, que es posible que a su vuelta a Europa redactara el libro consultando documentación o mapas persas que habría traído consigo. La leyenda cuenta que Marco Polo introdujo a Italia algunos productos de China. Entonces, esa es la leyenda más especial. Entre ellos, los helados. Dice que Marco Polo trajo helados de China a Italia. La piñata, un juego de diversión. Y la pasta, especialmente los espaguetis. Los trajo de China a Italia, nada menos y nada más. Aunque otros dicen que no, pero pues la leyenda prefiere decir que es Marco Polo quien va a traer por primera vez ese alimento tan especial para los italianos que viene de la China. Bueno, finalmente quisiera hablar de terminar esa historia de China, de la ruta de la seda y del Imperio Mongol y de Marco Polo con un libro que se llama Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Y es un libro especial donde Marco Polo le va a contar historias a Kublai Khan como embajador sobre cada ciudad. Y él va a contar unas ciudades que va encontrando y el libro es fabuloso, maravilloso, que lo vamos a trabajar en algún momento cuando hablemos de literatura fantástica o hablemos de posmodernidad, de Italo Calvino. Pero es un libro que lo recomiendo, es un libro muy hermoso, donde está la imagen de Kublai Khan y Marco Polo. Voy a leerles algunos fragmentos, un pequeño fragmento del texto para terminar la clase de hoy. No es que Kublai Khan crea en todo lo que dice Marco Polo cuando le describen las ciudades que ha visitado en sus embajadas, pero es cierto que el emperador de los tártaros sigue escuchando al joven veneciano con más curiosidad y atención que a ningún otro de sus mensajeros o exploradores. En la vida de los emperadores hay un momento que sucede al orgullo por la amplitud desmesurada de los territorios que hemos conquistado, a la melancolía y el alivio de saber que pronto renunciaremos a conocerlos y a comprenderlos. Una sensación como de vacío que nos acomete una noche junto con el olor de los elefantes después de la lluvia y de la ceniza de sándalo que se enfría en los braseros. Un vértigo que hace temblar los ríos y las montañas, historiados por la leonada grupa de los planisferios. Enrolla uno sobre otro los despachos que anuncian el derrumbarse de los últimos ejércitos enemigos de derrota en derrota y resquebraja el acre de los sellos de reyes a quienes jamás hemos oído nombrar, que imploran la protección de nuestras huestes triunfantes a cambio de tributos anuales en metales preciosos, cueros curtidos y caparazones de tortuga. Es el momento desesperado en que se descubre que ese imperio que nos había parecido la suma de todas las maravillas es una destrucción sin fin ni forma, que su corrupción está demasiado gangrenada para que nuestro cetro pueda ponerle remedio, que el triunfo sobre los soberanos enemigos nos ha hecho heredar de su larga ruina. Bueno, y ahí termina
eh, el relato, el inicio de esas ciudades invisibles de Italo Calvino. Entonces, voy a dejar de grabar en este momento.